cuando lo planteamos en términos de sostenibilidad. ¿Este modelo es sostenible? Entonces, la mayoría de la gente empieza a pensar que el modelo no es sostenible. Y para eso no hace falta ser de derecha o de izquierda, porque no estoy poniendo una connotación de que a mí me define la lucha por la igualdad o por la justicia. No, estoy diciendo que no es sostenible. Y si no es sostenible, hay que aproximarse a políticas alternativas que lo hagan más sostenible y que se redistribuya más el ingreso o el excedente. Pero redistribuir el ingreso demagógicamente, sin tener en cuenta los factores de productividad y competitividad, redistribuir el ingreso sería aumentar la masa salarial, pero la masa salarial hay que aumentarla teniendo en cuenta la productividad, la competitividad, y para eso hay que vincular ese incremento a ganancias de productividad y de competitividad. ¿Nos podemos poner de acuerdo en eso? Ese señor y yo, sí. Seguramente. Sí. No, lo digo en serio. No estoy. Aparte de que lo diga de broma, lo digo en serio. Es porque estamos con la fiscalidad. Bueno, es obvio. Si uno no tiene recursos para sostener un sistema sanitario público como el que acabamos de exaltar, o un sistema de educación general, que además hay que mejorar. Si pensamos que tenemos un gasto en educación que está por debajo del límite de la supervivencia, del sistema. Si decimos que nos gastamos en sanidad pública un 6% del PIB y nos mentimos a nosotros mismos, porque no es verdad, porque ahí no incluimos a montones de mutas, tenemos un problema, y tenemos un problema, vamos a ver, para redistribuir hay que recaudar. Ahora, cuando alguien dice que la recaudación consiste en aumentar la presión fiscal sobre el 0,2% o sobre el 1% de la población, hasta hacerla casi confiscatoria, está diciendo algo que queda bien en los papeles, pero desde el punto de vista recaudatorio es una gran estupidez. No sirve. Que es algo que se apunta no solo en España, sino que hay en otros países como el Reino Unido, o muy atlánticos, el Reino Unido y Estados Unidos, no hablemos del Reino donde Unido surgen. Ya no es ahora tenemos que volver a hablar de ello. que surgen con mucha fuerza. Pero hay conciencia de la necesidad de redistribuir, porque ayer me llamó muchísimo la atención que surgió en un par de ocasiones el comentario de hemos creado un modelo con justicia social. Bien. Y creo que algunos a lo mejor no lo creen, ¿no? Bueno, pues yo voy a contestar a la redistribución, pero antes voy a hablar de derechas, que es lo que soy yo, y de izquierdas, ¿no? Bueno, yo fui un presidente de un gobierno de derechas que la primera decisión que tomé a los 7 días de llegar a la presidencia fue hacer un Consejo de Ministros y subir el impuesto a la renta de las personas físicas 7 puntos. Prometiendo que los ibas a bajar Montoro. Ahora voy a hablar. Ahora sí que voy a mediar. Ahora te voy a contestar a eso. La segunda decisión que tomé fue nacionalizar unos cuantos bancos españoles, parte del sistema financiero, que también es muy de derechas, como todo el mundo sabe. Y la tercera fue hacer una gran operación de endeudamiento público, porque si no quebraban buena parte de nuestras comunidades autónomas, empezando por algunas de una enorme importancia desde el punto de vista económico. Entonces esas fueron las primeras 3 decisiones, porque fueron las 3 primeras que tomó un gobierno de derechas. Bueno, claro, tú decías que Montoro andaba por ahí con la historia de que iba a bajar los impuestos. Mira, la mejor dieta para un político, decía Churchill, es comerse sus propias palabras. Así. Y hay algo que también es importante, que es que un político debe conocer cuál es la realidad. Hay el aforismo ese que dice: la realidad ignorada acaba tomándose su venganza, es una enorme verdad. Sí. Entonces, claro, decía Felipe, sí, bueno, bajar los impuestos, subir los impuestos. Mira, la gente dice, vamos a subir los impuestos, o vamos a bajar, que lo decimos nosotros, siempre vamos a bajar los impuestos, y vosotros vais a aumentar el gasto social. Bueno, todo eso está muy bien. A mí me gustaría bajar los impuestos y subir el gasto social, pero o haces una política económica que te permita tener recursos generando empleo tal, o todo lo demás es imposible. Entonces, al final, ¿qué es lo razonable, en mi opinión, en esto de derecha e izquierda? Hay cosas
que a todo el mundo le parecen normales, que son controlar el déficit público, que son tener una deuda pública razonable, que son hacer reformas estructurales, adaptarse a los cambios que se producen en el mundo. Bueno, no ser sectario ni doctrinario. El peor enemigo de la economía es siempre el doctrinario. Es decir, yo creo que ¿qué es Europa? Todas las decisiones económicas que se han tomado en Europa se han tomado por acuerdo entre al menos el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Por qué? Porque son los que llevan gobernando Europa una serie de años y los tratados. Aquí hemos reformado la Constitución hace poco para meter lo de la deuda pública y el déficit público. Me llamó a mí Zapatero en el año 2011, nos pusimos de acuerdo en un cuarto de hora. Bueno, entonces yo es como veo eso, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya buscar las diferencias, eso ya le corresponde a otro. Yo quería hablar de la redistribución. Vamos a ver, el tema en España, a veces no nos damos cuenta, esto de la justicia social que decías tú, Miriam. En España, todos los meses, las administraciones públicas pagan 14 millones de pagas. Todos los meses, 14 millones. 10 millones de pensionistas, casi 2 millones de personas que reciben el subsidio de desempleo, la renta de inserción, lo que pagan las comunidades autónomas, 14 millones de pagas que se dice pronto. Hay sanidad gratuita y que funciona muy bien, al menos así lo entiendo. Hay la educación, hay un sistema de pensiones que está muy bien. Es decir, bueno, redistribución. Ahora el debate que hay, incluso se dice en las campañas electorales, le voy a subir los impuestos a los ricos. Pues muy bien, puede usted subirle el impuesto al rico, al del IRPF, y no recauda un duro. Porque no hay ricos de más de 300.000 euros al año, hay poquísimos. La inmensa mayoría de la gente, son los datos del propio Ministerio de Hacienda, pues están en los 30 y algo mil euros al año, ¿no? Entonces, bueno, se le puede dar un tortazo, habrá uno que gane 25 millones. Bueno, le vamos a dar el tortazo ese. A efectos recaudatorios no vale para nada, eso sí, te queda el gustazo de haberle dado un tortazo si te cae mal, y además decir, mira qué bien redistribuyo la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el modelo que tenemos en España, que es fundamentalmente el europeo, no lo hay en el mundo. Es que no lo hay. Todos conocemos el debate sanitario que se ha producido en Estados Unidos, en otros lugares. No lo hay, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya podíamos entrar en los temas de las diferencias salariales y en todas esas cosas. Solo voy a decir un apunte sobre las diferencias salariales. Para diferencias salariales las que había en la historia. Porque hubo un momento en que en los países europeos era la monarquía, la nobleza y el clero. Eso sí que tenían un salario y todo lo demás ni existían. Y luego ya surgieron las clases medias y otras cosas y a partir de ahí, pues bueno, hay diferencias salariales, sí, pero más que diferencias salariales lo que hay es salarios bajos. Pero bueno, esa ya es otra historia yo ahí diferente. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Sí. Como te oiga algún compañero tuyo hablar de así, de clero y de la... No, problema. Vamos a ver, veamos. Dice el presidente Rajoy, dice, todo el mundo está de acuerdo, ojalá estuviera todo el mundo de acuerdo en que tener un equilibrio básico de las cuentas públicas, el control del déficit, es importante, el control de la inflación es importante, el peor impuesto a la pobreza. Ojalá todo el mundo estuviera de acuerdo. Digamos que con que estén de acuerdo las mayorías con posibilidad de gobernar ya es bastante. Porque hay otros que les parece que esto es un problema menor, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay elementos básicos. Una macroeconomía sana no es de derecha ni de izquierda, es sana o no sana. Ese es un elemento básico. Intentar luchar contra el peor impuesto contra la pobreza, que es la inflación, no es ni de derecha ni de izquierda. Si fuera algo debería ser de izquierda, pero no es ni de derecha ni de izquierda. Es algo tan razonable como eso. Esto es completamente así. Ahora, ¿dónde entra la discusión? Que también es razonable. ¿Cuál es el mix de ingresos y gastos que puede producir esto? ¿Qué política de ingresos y qué política de gastos? Esto me parece que también es razonable discutirlo. Y habrá variaciones. Es verdad que uno siempre llegaría al gobierno intentando, no todos, prometer que van a rebajar todos los impuestos. Después llega el gobierno, se choca con una realidad
y Montoro sube el impuesto sobre la renta. Digo, decía de broma. Luego lo bajó, luego lo bajó. Sí, claro. Sí, sí. Y además le quitaron la oportunidad de bajarlo ya al final. Dice, lo estoy reservando para el final. Pero bueno, aparte de las bromas, ¿no? Aparte de las bromas, los elementos esenciales, de verdad, los elementos esenciales. Cuando discutamos el mix de ingresos y gastos, veremos que algunas diferencias siempre hay. Hablo de las diferencias razonables, no de las que no son razonables. Por ejemplo, yo tengo una convicción que es difícil de llevar a mi tribu, de que en la política de ingresos, dentro de una economía internacionalizada, interconectada, globalizada, o como queráis, es muy difícil encontrar elementos de progresividad. Por tanto, uno tiene que ser más intensivo desde el punto de vista redistributivo en el gasto. Pero en el gasto, todas las menciones que ha hecho el presidente Rajoy, que pusimos en marcha la modernización de España, mi gobierno, sanidad, educación universal, estas cosas, todos esos eran, me permiten que les diga algo que puede chocar, era un sistema de redistribución que funcionaban bien entre clase media baja, clase media media y clase media alta. Se escapaban pocos por abajo y unos pocos por arriba. El que quería la sanidad de la punta de excelencia de Estados Unidos y no la magnífica sanidad de nuestros hospitales. Esos escapaban por arriba. El problema es que la crisis ha hecho que más gentes estén dentro de esos elementos no redistributivos que son las clases medias. ¿Por qué no había grandes variaciones de gobierno a gobierno, de derecha o de izquierda? Porque uno no se podía jugar las mayorías de las clases medias, medias bajas y medias altas haciendo cualquier tontería con los sistemas de redistribución europeos. ¿Y dónde está el fallo que tiene que corregir Europa conceptualmente? Europa llegó a la conclusión, y estaba muy claro en el programa 2000, en la Agenda de Lisboa, llegó a la conclusión, comparándose con Estados Unidos, todavía no se comparaban con China, de que ese gran invento europeo, que es la economía social de mercado, la dimensión social de la economía de mercado, era el hándicap para competir en la economía de la globalización. Y claro, 15, 20 años después de eso, no funciona. Resulta que la dimensión social de la economía de mercado es lo que ahora se reclama a nivel internacional para poder darle sostenibilidad al modelo. Al modelo, sí. Mencionaba el presidente Rajoy algo que a mí estoy muy de acuerdo y me parece muy interesante, ¿no? Que quizá en España no tenemos tanto esas diferencias salariales tan pronunciadas como tienen otros países, que lo que tenemos es más salarios bajos y que ese es un problema mucho más transversal, ¿no? Pero la verdad es que si vemos a dónde va lo que a mí no me gusta llamar la nueva economía, sino la economía en la que estamos ya, esa economía digital, sí que vemos que en otros países que son más punteros en inteligencia artificial, en digitalización, etcétera, etcétera, que precisamente lo que hace esa economía es que escora todavía más esos márgenes, ¿no? Que vacía un poco las clases medias y vemos mucha más distancia, ¿no? entre unos y otros. ¿Qué piensan ustedes que es el papel de España en esa economía digital? Vimos una presentación fantástica de Payete ayer que bueno, era muy optimista, ¿no? A mí me parece que hay cosas que también hay que matizarlas un poco. El tener tanta fibra óptica, por ejemplo, pues tampoco es tan distinto de tener mucha infraestructura, solo vale si la utilizas después. Pero sí que es cierto que hay dos temas ahí que no parece que cuajan en las campañas electorales: gasto en innovación y educación. ¿Cómo vamos a adaptar la educación a lo que se nos viene encima ahora? Bueno, vamos a ver, son muchas cosas, ¿no? Hablando de los salarios bajos,
Bueno, claro, no es lo mismo vivir en Londres que vivir en Almendralejo, ¿no? Es decir, y con unos determinados recursos en un sitio se vive de una manera y en otro sitio se vive de otra. Luego, claro, España tiene un sistema en el que los grandes servicios públicos son gratuitos. Es decir, tú por el hecho de nacer en España ya tu hijo puede estudiar sin pagar pues prácticamente hasta que termine sus estudios universitarios. Lo mismo ocurre, como hemos comentado en tantas ocasiones, con la sanidad. Claro, el gran debate del gasto social. Siempre se dice, no, hay gasto social más o menos. Pues si es que todo el gasto que hacen las administraciones es social. Solo en pensiones nos gastamos el 30% del gasto público total español. Total. La suma del presupuesto del ayuntamiento, de la comunidad, del cabildo, del gobierno, el 30%. Y el segundo gran gasto en España es la sanidad. Entre esos dos es el 50% de absolutamente todo. Nosotros llegamos a gastarnos, cuando fue la crisis del 12 y llegamos a 6 millones de parados del año 12, 30.000 millones de euros al año en pagar seguro de desempleo. Que se dice pronto, 30.000 millones de euros. Bueno, es decir, que es verdad que hay salarios que deberían subir en el futuro, pero es verdad que España tiene unas ventajas que no tienen otros países de otro lugar, con lo cual quedan matizadas también las diferencias. Bueno, el tema digital, yo creo que hay tres cosas, ¿no? Primero, efectivamente, innovar e investigar, eso es muy importante. Pero, en segundo lugar, adaptar todas nuestras estructuras económicas a lo digital, eso también, y se puede hacer ya. Y, en tercer lugar, capacitar a la gente para que conozca bien el mundo digital, que se puede hacer ya. Son las tres cosas. Claro, la primera, pues para nosotros es más difícil, claro, sobre todo porque tenemos en España unas grandes empresas, pero la inmensa mayoría son pymes, y las pymes les cuesta mucho internacionalizarse, les cuesta invertir porque no tienen dinero y les cuesta mucho más innovar, ¿no? Por tanto, ahí, sin duda alguna, tenemos un problema, ¿no? Pero claro, es que Amazon y Google, pues y Facebook, pues no son empresas españolas, y la Siemens tampoco, que es alemana, y la Bayer, bueno, son países que evidentemente pues tienen un nivel mayor que el que puede tener España en este momento. Pero yo estaría atento a dos cosas. Primero, capacitar a la gente, capacitarla, y segundo, adaptar nuestras estructuras económicas a eso. Y luego, pues innovar, sí, las empresas hacen poco, hace más el Estado, mucho más gasto en investigación y en innovación, hace más la administración pública que las empresas, pero eso es porque el 99% de nuestras empresas son pequeñas. Bueno, este es un problema que tenemos ahí y en el que tenemos que trabajar en el futuro. Ya no digo más. Pero parte del problema es precisamente donde apuntaba, a mí me parece, Payete ayer, ¿no? Al final de toda esa presentación fantástica, había una pata que te dice, bueno, pues parece que los europeos vamos a acabar en la parte reglamentaria, que sería terrible. O sea, no puede ser que sea la innovación tecnológica en Estados Unidos, la inteligencia artificial en China, y nosotros nos quedamos con la parte reglamentaria. Y luego hay otra parte que a mí me parece muy interesante, hay muchas empresas, incluidas algunas que están representadas aquí, que es la aplicación de la tecnología a los procesos industriales ahora mismo. Y precisamente a lo que apunta es el problema, ¿no? Eso no se puede hacer desde el Estado, se tiene que hacer desde las empresas. Sí, claro. Y lo que se puede hacer es concertar las políticas para que sea fácil para las empresas hacerlo. Pero, en fin, un paso atrás y anecdótico. Yo llegué al gobierno y creía que la redistribución era necesaria, era mi pulsión. Incluso me preguntó Tsipras en Grecia hace 3 años. Tú llegaste con la misma edad que yo, 40 años, a la presidencia del gobierno y tal. ¿Tú sentiste la misma frustración que yo he sentido al chocar con la realidad? Me preguntaba el bueno de Alexis, que era muy amigo de los que aquí los exaltaban, hasta que se chocó con la realidad, que empezaron a tomar distancia. Era cuando yo empecé a apreciarlo. Digo, yo no me frustré tanto como tú. Dice, ¿me lo puedes explicar? Y estuvimos con 1 hora hablando. Digo, a lo mejor te lo explico en una sola frase, que me cuesta trabajo decirla aquí, pero es mucho más expresiva que una larga explicación. Digo, mira, la diferencia entre tú y yo es que tú eras un revolucionario que chocaba contra la realidad. Y yo era un reformista de mierda que trataba de cambiar poquito a poco las cosas en mi país. O sea, por tanto, yo me frustré menos que tú. Tú querías hacer la revolución y bajaste las pensiones a la mitad. Y yo solo quería reformar.
Bueno, pues la reforma tenía dos patas. Como yo sabía que España solo podía mantener un cierto grado de atractivo y de competitividad si no había una subida abrupta de la masa salarial, porque nos saldríamos de la competitividad, la competencia, teníamos que prepararnos para eso. Entonces lo que intenté fue redistribuir el ingreso con políticas indirectas, como es poner a disposición de los ciudadanos una sanidad pública universal, una educación pública, etcétera. Eso es lo que se llama retribución indirecta. Ahora, estamos muy confundidos cuando hablamos de salario. En España hay salarios bajos, muy bajos, y además hay mucha precarización en el empleo, sí. Y me temo además que la precarización va a durar. Y no solo va a durar, en otros países va a haber eso que llamamos precarización por los cambios que están produciendo tecnológicos y en las relaciones industriales. Por tanto, cuando hablamos de empleo en el sentido tradicional, no estamos hablando de lo que ayer se hablaba de una revolución tecnológica que va a cambiar el propio concepto de trabajo, de empleo. Por tanto, hay que vigilar la dignificación del trabajo. Nosotros tenemos un gran problema de sostenibilidad de las pensiones y a lo mejor dentro de 20 años se ha resuelto solo, porque la nueva oleada, en contra de lo que dicen, que entonces reventará, pero la nueva oleada de pensionistas no habrán cotizado lo suficiente para tener una pensión que querríamos que fuera digna. Atención con lo que está pasando, es un fenómeno de fondo. Ahora, me dice, en España falta innovación, pero no falta talento para la innovación. Hay mucho talento para la innovación. ¿Qué nos faltan? Nos faltan algunos problemas, son culturales. Tú andas por el Silicon Valley, por ahí arranqué un trabajo hace muchos años. Uno de los temas culturales es que en España no tenemos sentido del capital riesgo. Sí. Cuando lo digo algunas veces, algunos de los banqueros más conocidos dicen, yo tengo un departamento de capital riesgo. Digo, sí, claro. Tiene el pequeño inconveniente de que ese departamento pide más garantía para el capital riesgo que para el no riesgo. Luego el riesgo no existe. Por tanto, tenemos un gravísimo problema de financiación de las iniciativas innovadoras. Si la innovación es de mejora de producto, todavía es más tolerable. Cuando la innovación es disruptiva, no tienen ni un euro de financiación o te miran como un loco hasta que te vas al Silicon Valley a que te financien. Esta es la verdad. Pero es un problema cultural, tenemos que cambiar ese. Si queremos incorporar... Cultural y de reglamentación, si me permite, ¿no? Porque todo Silicon Valley, por ejemplo, que es un modelo exclusivamente, no tiene por qué ser uno solo, está construido sobre venture capital. O sea, no se hubiese podido hacer con créditos de los bancos. Eso estamos absolutamente de acuerdo. No, con crédito de capital riesgo. Yo no he hablado de los bancos, por cierto. He hablado de capital riesgo. Y tienes razón, hay un problema regulatorio, pero hay un problema cultural previo al regulatorio. El riesgo, previo. Estamos muy de acuerdo. Asunción del riesgo, porque sabes tú en ese entorno en el que estás, que cuando uno invierte en iniciativas, innovación con riesgo, si son disruptivas aún más, hombre, sabe que de 10 inversiones que hacen, si le salen 2 buenas, le compensan las 10. Pero aquí dice, incluso regulatorio, cuando una administración, imagínate que a este señor se le ocurre hacer un fondo de estos que llaman para ayudar a la innovación, desde la administración, no digo ya desde la empresa, que es como debería ser, desde los inversores privados. Si le fallan 7 de 10 subvenciones a la innovación, va inmediatamente a los tribunales por prevaricación, porque ha empleado dinero público en un fracaso. Por tanto, ya será presuntamente culpable desde el momento en que inicia el proceso. Y algunas administraciones públicas, sin conocer bien en qué consiste la innovación, han hecho el esfuerzo de financiar iniciativas innovadoras. Y han fracasado no porque fracasen todas, han fracasado porque es imposible aceptar en nuestra cultura que tú puedes emplear dinero público, el privado no existe, para eso quiero decir, que tú puedes emplear dinero público y que de cada 10 iniciativas te fracasen
7. Es la valoración del fracaso y también un poco la valoración del riesgo y la valoración del fracaso. Un poco. Pero hablando un poco, cambiando un poco de tercio y hablando de algo que no nos gusta hablar en los foros de debate, tanto nacionales como internacionales, pero que yo creo que es necesario, ¿no? Y no sé cómo planteárselo, pero algo que tenemos en el país y que preocupa, yo creo que no solo internacionalmente a veces, sino desde luego es una preocupación nacional, es la corrupción, ¿no? Y en temas de corrupción me gustaría saber un poco su opinión. ¿Tenemos que aceptar que simplemente tenemos esa corrupción porque somos los españoles culturalmente más corruptos que otras naciones, o creen que lo que nos falla es simplemente el sistema? Y sin que se me enfaden, pero usted ha mencionado la tribu antes, en temas de tribu y de bipartidismo, ¿no creen que quizá no es que el bipartidismo haya contribuido a la corrupción, pero que quizás sí que ha ayudado a camuflar un poco la corrupción por ese yo te tapo a ti y mañana tú me tapas a mí? Bien. Un tema espinoso. Bien. ¿Quién quiere empezar? Yo ayer por la mañana me levanté y leí un periódico y entonces vi el expresidente de la República y el exprimer ministro serán juzgados por el Tribunal Central de una capital importante de Europa, vecinos nuestros. Y hace poco tiempo, pues otros vecinos nuestros tuvieron a su primer ministro en el sitio donde todos sabemos dónde estaba. Y claro, hace poco se acaba de fallecer, es que esto de dar nombres es muy incómodo, pero acaba de fallecer otro presidente muy importante, me parece que estuviste tú allí, bueno, que también fue condenado en su momento por tal. Es decir, que esto de que España somos los paladines de eso, ni hablar, por no entrar ya en detalles de otros países que no proceden. Entonces, vamos a ver, la corrupción con el bipartidismo evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. La corrupción es un problema fundamentalmente de personas, es de lo que es, de personas, no es de un partido, ¿no? Un partido no es corrupto por definición, sea partidario del bipartidismo o esté en contra del bipartidismo, es un problema de personas. Y en España hemos tenido casos importantes, y además los hemos vivido en los últimos tiempos, y además se ha hablado mucho y se ha comentado y han salido en el periódico 10 años y el mismo caso 10 años después, y 9, y 8, y 7 años, pero no somos un país más corrupto que los países de nuestro entorno. Y de hecho los últimos datos sobre calidad de democracia que yo he visto, no sé si eran del Banco Mundial o de no sé quién, España estaba en una buena posición. Por tanto, igual que no es bueno que nos castiguemos inmisericordiamente diciendo lo mal que van las cosas en España, tampoco es bueno que nos castiguemos inmisericordiamente pues explicando que somos el país más corrupto de una clasificación que desde luego no existe. Yo no estoy de acuerdo en eso. Por dar un dato, a mí me pusieron una moción de censura, el argumento que se daba era la corrupción. Pues bueno, en aquel gobierno no había nadie condenado por corrupción, pero ni siquiera había nadie llamado a declarar en juzgado, y ni siquiera había nadie investigado, y ni siquiera se estaba juzgando a nadie. Y claro, bueno, pues al final ese gobierno, supuestamente, verdad que no nos lo creemos ninguno, pues se fue a la calle por eso de la corrupción, ¿no? Por tanto, yo creo que luego en España hay un sistema que castiga a quien hace lo no debido, y lo hemos visto en los últimos años. Hay una justicia independiente que nos gustaría que fuera más rápida, pues sí, pero no somos perfectos tampoco en esa materia. Pero yo, sinceramente, creo que en el tema de corrupción falta un poquito de mesura por parte de todos, ¿eh? Yo he visto, a mí, este es un dato verdaderamente notable, a mí se me condicionó la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 2018 a que echara del partido a una senadora de Murcia porque la estaba investigando el Tribunal Supremo. Fue la condición que se puso. No salen los presupuestos del 18 si esta señora, que era senadora de Murcia, se va del partido. Además puedo decir el nombre. Había sido alcaldesa de origen gallego de Cartagena, Pilar Barreiro, que era de Lugo. Bueno, a mí me parecía una tropelía, porque además yo estaba absolutamente convencido de que el Supremo iba a dar carpetazo, porque era una memez de lo que se le acusaba. Y efectivamente, el Supremo dio carpetazo,
Pues esta señora se fue del partido, yo no la eché, yo era incapaz de pedirle eso, me parecía una injusticia, se fue del partido y del grupo parlamentario del Senado. Y cuando el Supremo le dio carpetazo al caso, volvió al Partido Popular y volvió al grupo parlamentario del Senado. Ahora, ese día nadie habló de ese asunto y al inquisidor que condicionaba el apoyo a los presupuestos a eso, nadie le dijo ni mu. Y el día que se fue, al día siguiente dieron el apoyo a los presupuestos. Entonces, claro, conviene cuidar estas cosas porque al final fue un gran debate, gran corrupción, afectó a los presupuestos generales del Estado y ahí no había ninguna corrupción, lo cual no quiere decir que no la haya habido en España, pero yo desde luego no acepto de ninguna de las maneras que se diga que somos un país más corrupto que los de nuestro entorno. Ya no hablo de países de tal. No voy a entrar en lo de la justicia independiente, pero ¿cree usted de verdad que los españoles se autocastigan miserablemente cuando están preocupados por la corrupción del país? No, yo estuve 14 años en el gobierno, casi, y tuve un final de mandato con casos de corrupción que a mí me costaba creerlo. Pero es verdad que en España tenemos, quizá desde los tiempos de nuestro gran protector, que como saben era Franco, dice, usted haga como yo, no se meta en política. Entonces, cualquiera que se mete en política, por decente que sea su propósito de servicio público, en España tiene que asumir que es presuntamente culpable desde que acepta la responsabilidad de hacer un servicio público. Pero el presuntamente culpable es una condición suspensiva que te acompaña todo el tiempo que estás en política y el resto de tu vida. Por tanto, eres presuntamente culpable. Eso no ocurre normalmente en otra manera. Pero bueno, la corrupción es un fenómeno delicado, peligroso. Nosotros no estamos ni peor que otros, ni mucho mejor que los que están mejor. Tendremos que tender a los que están mejor. Yo he tenido casos de corrupción dolorosísimos en mi gobierno que yo era incapaz de comprender, porque algunos de los actores, a otros no los conocía, pero algunos eran amigos míos y no lo entendía. Y como a mí me acusaban cada rato de ser corrupto, digo, no, estarán haciendo lo mismo con este. Por tanto, la corrupción es un problema, lo tienes que combatir. Es verdad que hay que precisar, este rollo de que todos son corruptos es absolutamente destructor para la credibilidad, pero para la credibilidad de la acción política. Distíngalo. Y la otra cosa que quiero decir, que me parece grave, nosotros fuimos a hacer una constitución, a pactarla, y créame, yo estaba en la sala de máquinas, ya tengo edad para haber estado en la sala de máquinas, y queríamos una constitución garantista, muy garantista. ¿Por qué? Porque veníamos de una experiencia donde las garantías no existían, por tanto queríamos garantías. Y las garantías, fundamentalmente, las volcábamos no sobre la confianza en el Ejecutivo, sino la confianza de que hubiera una justicia garantista. Entonces yo siempre he defendido y he soñado, y no funciona así, que el juez instructor de cualquier causa es un juez de garantías. El fiscal acusará, pero el juez es un juez de garantías. Y cuando eso no funciona así, se está produciendo un fallo en el sistema. Todo esto para decir que la justicia española, a diferencia de lo que ha ocurrido por ahí, sin demasiado afán justiciero, ha sido un buen ejemplo de que ha sido muy neutral en la lucha contra la corrupción, porque, digamos, si ha tenido que dar palos, los ha dado a diestro y siniestro. Por tanto, en España, desde el punto de vista legal, hay instrumentos para luchar contra la corrupción serios, muy sólidos. Las campañas electorales, que aquí algunos dicen que cuestan mucho, pues las 4 de los últimos 4 años, las 4 que se van a producir hasta diciembre o hasta noviembre de este año, estas 4 campañas electorales para nuestro nivel de población cuestan la mitad que una de países muy amigos y muy queridos y hermanos, una sola, con el mismo número de habitantes y la 4ª parte o la 3ª parte de la renta per cápita. Por tanto, vamos a ver, la corrupción se ha convertido en un fenómeno a nivel internacional muy serio de credibilidad para la política, muy serio. Por tanto, hay que hacer
una lucha seria para acabar con los corruptos. Pero solo se acabará con los corruptos para que se le dé la consideración debida a los servidores públicos que no se enriquecen haciendo política. Los corruptos y los corruptores, ¿no? Porque una de las diferencias con otros sistemas léase el americano, por ejemplo, o el británico, hay corruptores en todos los sitios, son las multas tan inmensas que caen en otros países a empresas que se inmiscuyen en corrupción, ¿no? O sea que hay un poco de diferencia de sistema, en mi opinión. Hay diferencias de sistema, es lógico, y es lógico, quiero decir, porque los orígenes incluso de los códigos penales son completamente distintos, responden a pautas y a culturas distintas. Pero vamos a ver, primero, sin negar la mayor, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en todos los gobiernos. Y en los gobiernos, hablamos del Foro Atlántico, en los gobiernos de América Latina, sin duda. También. Ahora, lo que no puede ser es que cambie una mayoría y cambie el foco de la justicia para perseguir a los que han perdido y no a los que han ganado. Y esto ocurre con alguna frecuencia. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos. Y hay que ser muy cuidadosos en algo que de verdad me preocupa gravísimamente. Uno no puede estar judicializando la política todo el tiempo. En nuestro proceso de acumulación de garantías, cuando debatíamos la Constitución, incluso esta cosa, que costará titulares en redes fantásticos, esta cosa de la acusación popular y todo esto, se ha convertido en una perversión. Hay gente que ha vivido de ese mecanismo para chantajear, no para hacer justicia. Ya los tenemos probados judicialmente y condenados. Pero es que los propios partidos políticos se convierten en actores. Todos los partidos políticos. ¿Y usted qué hace en los juzgados? ¿No tiene trabajo en el Parlamento? ¿Usted cree que hay una irregularidad que investigar? Denúncielo. O la Fiscalía o al juez. Enganchando con esa judicialización de la política. Es que la judicialización de la política termina por la politización de la justicia. Si nosotros no resolvemos los problemas políticos y los judicializamos, le estamos pidiendo a los jueces que, además de asumir su función, asuman la función que nosotros no somos capaces de asumir. Eso se llama politizar la justicia. Pero el origen está en nosotros. Enganchando con esa judicialización. Completando eso, yo no sé si en el 100%, pero desde luego en un porcentaje enorme, todos los asuntos de corrupción o similares que hay en la Audiencia Nacional tienen acusaciones de partidos políticos. En realidad son las acusaciones los partidos políticos. Todos. Sí, sí. De todos los signos. Un ámbito un poco distinto de judicialización de la política, aunque algunos lo categorizan como posible judicialización de la política. No sé cómo llamarlo, conflicto catalán, todo el mundo lo llama de una manera diferente, pero está claro que cuando se nos mira desde el extranjero en los últimos años, pues está el foco de inestabilidad del independentismo catalán, que se empieza a ver, y me gustaría saber su opinión, si piensan desde el extranjero, se empieza a ver cómo está pues menos efervescente, ¿no? Cómo ha bajado un poco el volumen, digamos, aunque a los que vamos relativamente a menudo a Cataluña, una de las cosas que a mí más me preocupa es la cantidad de jóvenes que ahora se manifiestan como independentistas, ¿no? ¿Creen ustedes que el problema del independentismo en Cataluña es un problema estructural o coyuntural? Y, sobre todo, ¿cómo ven ustedes la siguiente fase? Porque hemos pasado ya 2 años desde el último boom, digamos, ¿no? ¿A qué fase vamos ahora? Bien, vamos a ver. Yo creo que estamos hoy en estos momentos, no solo en España, sino en general en todo el mundo, en un proceso de nacionalismos populistas. Es decir, el nacionalista es un señor que se cree que el sitio donde él ha nacido es el mejor del mundo y, por tanto, cualquier límite que se le ponga... Eso lo acabas de decir de España. Luego eres un nacionalista español. Sí, no, te lo voy a explicar. Es que yo, que no soy nacionalista,
creo que mi país es estupendo y es el país al que amo como a ninguno en el mundo, pero no creo que España sea el mejor país del mundo, ni tú tampoco, seguro. No. Bueno, pues los nacionalistas... Hace tiempo que me quité el pecho de lata imperial. Por eso no. Los nacionalistas sí se lo creen, entonces cualquier limitación que se produzca, pues les molesta. ¿Y cuál puede ser la limitación? Bueno, pues pueden ser muchas. Puede ser la inmigración, ¿vale? La inmigración le molesta. Puede ser el libre comercio, porque le meten en su país productos. Puede ser el multilateralismo, que es lo que estamos viendo en uno de los grandes países del mundo. Les molesta el multilateralismo porque ellos son nacionalistas. El caso más paradigmático hoy es el Brexit. El Brexit, el Reino Unido, pues consideran que yéndose de allí se van a ahorrar un porrón de libras esterlinas, o consideran que ya no va a haber ningún inmigrante, consideran que todo la Unión Europea es su enemigo. Luego hay otros países que son Europa. ¿Qué era Salvini en Italia? Pues su enemigo es Europa. Entonces, pues, claro, necesita también el nacionalismo. Y aquí, pues en España, el enemigo de algunos era España. Entonces, era su enemigo. Tenían que buscar un enemigo que era España. Oye, y la ley y la Constitución. Esos eran sus enemigos, porque mi país es el mejor del mundo y aquí tenemos estos enemigos que son todos estos señores. Bueno, por tanto, vivimos en un momento de coyuntura malo en este sentido. El nacionalismo-populismo, por unas o por otras razones y con unos o con otros enemigos, está ahí. Claro, es que nos estamos cargando el sistema de libre comercio. Espero que no sea así en el mundo. Y en el fondo, detrás de eso, ¿qué hay? Pues una defensa de lo tuyo, ¿no? Y no una apuesta por ganar en un mundo cada vez más global, ¿no? Bueno, yo creo que Cataluña pues no es la primera vez que se producen acontecimientos indeseados, pero claro, el argumento es un sentimiento. Es muy difícil discutir contra un sentimiento. Yo tengo un ejemplo que es bárbaro. Me ocurrió con ocasión del trasvase del Ebro, ya hace muchos años, trasvase que nunca se produjo. Me fui a Aragón a intentar convencer allí a la gente y tras 3/4 de hora explicando que el agua no salía de Zaragoza, sino que salía de la desembocadura del Ebro, que estaba en Cataluña, se levanta un señor al que le estaré agradecido toda la vida y me dice: oiga, le agradecemos mucho que esté aquí, pero no se moleste usted, porque esto es un problema de sentimientos. Claro. Dije yo, coño. Y dije, oiga, ¿y si yo tengo un sentimiento distinto al suyo, cómo se resuelve este tema? Bueno, pues esto es lo que pasa por ahí. Hay ahora quien quiere decidir lo que sea, lo que ellos llaman su país, y otros también queremos decidir sobre todo nuestro país. Pues yo quiero decidir sobre Sevilla y tú supongo que sobre Santiago de Compostela. Bueno, y en la colisión entre sentimientos, ¿qué hay? Pues hay la ley, que es lo que ordena la convivencia. Y por tanto, pues cumplir la ley, cumplir las constituciones, es lo que sin duda acaba ordenando la convivencia y es lo que procede a aplicar en los tiempos en que vivimos. Y no hay otra. Y está yendo la cosa, por más problemas que puedan generarse ahora con ocasión de las sentencias, si al final se produce, está yendo a mejor. Bueno, que se produce la sentencia, al final me imagino que se producirá. Ese es el único hecho previsible, cierto, que tenemos a disposición. Lo demás todo es imprevisible. Pero verá, de acuerdo en lo fundamental, con matices. Primero, Renan decía esa cosa fantástica que para construir una nación hay que falsear nuestra propia historia y buscarse un enemigo que tiene que ser lo más próximo posible. Vamos, te voy a decir, ¿cómo vas a construir un nacionalismo diciendo que quien te oprime es Australia? Esto no funciona. Tiene que ser el más cercano. Este es el germen, digamos, de todo el discurso nacionalista. Es mitificar y mistificar lo que somos y buscarse a un enemigo que te oprime. Bueno, con un matiz respecto de Salvini y la Liga lo que no quería era al sur de Italia. Y Salvini da un salto prodigioso de ser separatista de la Liga del Norte a instalarse en el sur con un nacionalismo italiano antieuropeo. Es una cosa fantástica. ¿No determinará eso? Ya lo veremos. Pero en el tema de los sentimientos, verá, vamos a ver, nosotros somos un país plural como todos los países democráticos. Aquí confundimos, yo ya he perdido esa batalla, dice, nosotros somos un país plural. Dice, bueno, somos un país plural porque hay distintos sentimientos de pertenencia. No,
Somos un país plural y diverso. Plural en las ideas y diverso en los sentimientos de pertenencia. Y eso son sentimientos. Pero los sentimientos son derechos. No, son sentimientos absolutamente respetables, que a veces generan algo que son culturas diferentes. O son el origen, tienen su origen en culturas diferentes. Que puede ser una cultura gallega, que es importante con su propia lengua, o catalana, o vasca. Por tanto, tú puedes reconocer ese sentimiento de pertenencia y la riqueza compartida de lenguas diversas, en lugar de considerarlo como una amenaza, como una riqueza compartida. Mantengo lo que he dicho sobre el nacionalismo, pero le diré algo general y quiero aterrizar en un tema que es el que más me preocupa. Algo general. Cuando oigo a un nacionalista de cualquier, o de vieja data o de nuevo pelo, da igual porque los hay de todo tipo, decir, somos la nación, digo, de acuerdo, estoy dispuesto a discutir o a aceptar que son una nación, siempre que usted me acepte que España es una nación, con un demos que nos incluye a todos, y por tanto que el derecho a decidir es el de todos sobre ese demos que nos incluye a todos. Ah, no, yo no reconozco a la nación española. Amigo mío, ¿cómo me pide que yo reconozca a la nación que usted dice que culturalmente quiere si usted no reconoce a la nación española, sin ser nacionalista? Ahora, hay un tema que tenemos que reconocer. Hay un cierto fracaso de la política cuando todos los presentes estamos pendientes de lo que decida uno que ha llevado fantásticamente ese juicio, que es el señor Marchena y la Sala Segunda del Supremo. Estamos pendientes de lo que decida, no porque estemos pendientes de si será o no discutible, de acuerdo a derecho, lo que decida. Estamos pendientes de la dimensión política de lo que decida. Y la dimensión política de lo que decida pone de manifiesto una carencia. Nosotros, él no lo va a decir, pero yo sí, porque hemos hablado mucho más entre los dos, no muchas veces, pero mucho más horas de lo que nadie imagina. Pues yo siempre he estado y estoy disponible si el presidente del gobierno, quien sea, me llama, yo estoy disponible. Lo mismo que si me llama el rey. No miro el color, eso es una responsabilidad institucional. Si no me llama, yo no interfiero. Eso lo del jarrón chino lo llevo a tope. Estorbar, no. Y mucho menos lo que dicen los mexicanos. De nalga pronta no voy a ningún lado. Pero si alguien quiere hablar conmigo, estoy institucionalmente disponible. Por tanto, ¿qué me preocupa? Me preocupa que todos estemos políticamente preocupados de lo que decida la Sala Segunda del Supremo. No, me preocupa porque esa no es la responsabilidad de un señor que me parece que ha llevado el juicio impecablemente con todo lo que hablo del garantismo que es exigible de acuerdo con la Constitución. Ámbito político, llevándole de nuevo ese ámbito político. El presidente Rajoy lo va a decir, con Cataluña durante un periodo largo, y ahora se va a prolongar más, hay que distinguir, primero, hay un movimiento independentista, que es un movimiento independentista relativamente reciente, históricamente era poco significativo, los viejos del lugar, que a veces no está mal escuchar a un viejo contar batallitas, recordar recordarlo, que votaron más gente la Constitución en porcentaje en Girona que en Cádiz. Bueno, en Cádiz, por eso está el quiche, no, pero bueno, lo que quiero decir, más que... mayoritario. Luego el problema no era el problema constitucional, ahora sí lo es. ¿Por qué?
ahora se han inventado conceptos nuevos que tienen mucho recorrido, incluso en fuerzas emergentes. La democracia está por encima de la Constitución. Bueno, ¿cómo que está? ¿Por encima de las reglas de juego? Hombre, así han empezado todo. Porque eso es el derecho de autodeterminación y eso supone privar a todos los españoles del derecho a decidir sobre su país, ¿no? Exactamente. Pero quisiera hacer en 30 segundos un comentario porque efectivamente ahora estamos todos pendientes de una sentencia que se producirá cualquier día de estos, ¿no? Pero al hilo de eso me gustaría hacer un comentario. Por primera vez en la historia de España se cesó a un gobierno autonómico y por primera vez en la historia de España se disolvió un parlamento autonómico y se convocaron elecciones, cosa que a ninguno nos hubiera gustado porque el artículo 155 estaba ahí en principio para no usarse, pero ahí se tomaron decisiones políticas y ahí quedó clara una cosa. Tener sus consecuencias políticas, bueno, pero que eso no podemos hacer nada, claro, es decir, es que cada uno hace lo que puede donde pero no era tanto por donde iba yo. Verá, en España ha habido un problema, ¿eh? Yo creo que la descentralización ha sido una bendición para acercar el poder a los ciudadanos y para el desarrollo. La asimétrica. ¿Está de acuerdo con la descentralización asimétrica? La descentralización en general. El problema es que a partir de un determinado momento la gente ha interpretado que descentralizar equivale a centrifugar el poder. De tal manera que el poder de cohesión del demos de los ciudadanos, del paquete de igualdad entre los ciudadanos, que es el que garantiza al gobierno central, se ha cuestionado. Y vemos a gente que dice que su prioridad es luchar por la igualdad de todos, pero que aceptan que se autodetermine una parte para desigualarlos con el todo. Veo consenso en el fondo entre ustedes dos, no en el fondo, en lo básico. En el fondo, sin duda. Pero les puedo preguntar un poquito por la Constitución, porque mencionan ambos la Constitución. Es básico en la Constitución. ¿Y creen ustedes que hay una necesidad ya, incluso más allá de las posibles repercusiones de la solución al conflicto en Cataluña, creen que hay una necesidad de una puesta a punto de la Constitución? Y me atrevería a llevarlo más allá. Ustedes, ahora que se ha puesto de moda lo de que los expresidentes y exprimeros ministros, Clinton, Obama, John Major, yo creo que yo no. Yo me he opuesto a plantear una reforma de la Constitución. Sobre el tema territorial. Hace no mucho tiempo, el CIS, tendrá el valor que tenga, pero alguno tiene, preguntaba a los españoles sobre qué podemos hacer en el tema territorial. Aproximadamente, pero eran así. Casi el 50, era el 46, decía que son partidarios de tener un modelo como el que tenemos en este momento y con el nivel de descentralización que hay en este momento. Un 16 eran partidarios o de suprimir las autonomías o de quitarles competencia. Y un 12 eran partidarios de más autonomía, de la independencia, etcétera, en toda España. Entonces, bien. O al 16. ¿Íbamos a contentar a todos los que han organizado el problema del que hemos hablado ahora en Cataluña en estos tiempos con alguna reforma de la Constitución? Pues no era posible. Pero yo
Yo he votado 2 reformas de la Constitución, pero sabía para qué eran y se entendía muy bien. Uno era el tema de Maastricht, el voto de los extranjeros, y el otro tema era para el déficit público y para la deuda pública. A mí, abrir una reforma de la pedirían un referéndum, porque 30 diputados pueden pedir un referéndum, me parecería muy peligroso, porque abrir una comisión ahí en el Congreso o en el Senado, ahí saldría todo, ¿eh? Empezaríamos a hablar de todo. Vamos a hablar de la unidad de España, sí, de lo territorial, de la forma de Estado, vamos a ver lo que dice cada uno y de absolutamente todo. Entonces yo hoy no del capítulo este autonómico hay que hacer, yo francamente no veo que haya ninguna que sea capital. No veo que la gente esté muy nerviosa ni muy estresada con hacer alguna reforma en ese asunto y de hecho lo dicen. Por tanto, yo hoy en este momento no veo necesario, lo he dicho muchas veces, el hacer una reforma a la Constitución. Que en la situación política en la que estamos viviendo, donde ni siquiera somos capaces de hacer un gobierno, no sé en qué iba a terminar. Comprendo que esto no es muy emocionante, por lo que es decir que no, pero muchas veces en la vida decir que no es necesario. Y no tomar ninguna decisión también, muchas veces es muy necesario. O sea que es un... amplio, ¿no? Nos encontramos con un no sin matices, la decisión no es no territorial y no aforamientos tampoco. Algunos matices para llevarlo a mi terreno. Mira, yo fui parte de la sala de máquina de la Constitución, he hecho algunos actos públicos con Roca. Era partidario de hacer una reforma federalizante y voy a explicar por qué. Bueno, la Constitución ha demostrado una cosa bien importante, ¿eh? Ahora que yo me he hecho especialista en el análisis de qué está pasando con la nueva generación de incendios, la Constitución es resiliente, como esos árboles que son capaces de superar discrepo, matizo. El 155 es un artículo de aplicación excepcional, tan excepcional que nunca se aplicaría si los responsables de los poderes autonómicos cumplieran con su deber . Por tanto, este señor aplicó el 155. Yo no hice más que una advertencia en un tema mucho menor y hecha la advertencia no tuve que aplicarlo. Muchísimo menor, porque alguien decía, no, este acuerdo fiscal europeo no se aplicará aquí, por encima de mi cadáver. Decía, era la excepcionalidad del 155 no es la aplicabilidad por parte del gobierno, sino la deslealtad a las reglas de juego constitucionales y estatutarias. Si usted el 6 y el 7 de septiembre de hace 2 años acaba con el estatuto, usted está invocando que le apliquen el 155. Entonces, ¿qué es lo que creo que sería probablemente aclarable? Mantengo que todas las dificultades del momento nos parecen extraordinarias. Las dificultades en el año 77 y 78 no eran pequeñas. No digo que
muy rara, muy distinta. Yo, en el 77, yo todavía le tuve que decir, Fraga, ministro de la Gobernación, 29 de abril del 79, le dije, oye, que yo todavía estoy procesado, por tanto yo estoy en libertad condicional, así que, por favor, ¿cómo? Sí, yo todavía tengo 8 años de petición de cárcel, cosa que no está mal, ¿no? Cosa que no está mal, ¿no? Si se leyeran la ley de régimen jurídico de la Administración del Estado, no oiríamos tanta tontería sobre lo que es una coalición de gobierno. Se vota, y si la mayoría se queda, la minoría aceptaremos lo que diga la mayoría. ¿Usted está hablando del gobierno o de la asamblea de la facultad? Sí. Porque lo último que he oído pedir es que el rey jefe del Estado haga una de Mattarella sin tener competencia. Pero se lo ha pedido un monárquico, no, se lo ha pedido un republicano. Que intervenga más allá de sus competencias constitucionales. Yo estoy de acuerdo, pero muy elemental, Sí. Sino que se la lean, por favor, que se lean la Constitución, a ver, como diría Mota, que es del humor castellano, y a ver quién la mejor. Ahora, que hay que resolver el problema de la lealtad institucional, y esta cosa que a ti te bulle en la cabeza y que parece que eludimos, ¿puede haber asimetrías? Sí. Sino si las asimetrías afectan a la igualdad del paquete de ciudadanía. Iguales derechos, iguales obligaciones por el hecho de ser español. Sí. Ahora, que uno tiene su propia lengua y que quiere que los niños aprendan bilingüe, esa es una asimetría, pero una asimetría. Se sienten asimétricamente diferentes porque tienen una policía autonómica. Hombre, yo que soy andaluz, hombre, con la Guardia Civil y la Policía Nacional ya me vale. Lo digo en serio, no me identifica tener una policía autonómica. Sí. ¿Negociar una gran coalición entre ustedes dos? ¿Sí o no? Rápidamente. No. ¿No? Él sí, yo no. Yo sí. Ha acertado. Hombre, pero vamos a ver. Pero, mira, en la situación actual, con lo que está pasando, los dos, como mínimo, somos Churchill. Como mínimo. ¿Y creen ustedes, esta de verdad última pregunta, creen ustedes, les pedirían ustedes a los líderes de sus partidos que independientemente del resultado que salga en las elecciones del 10 de noviembre, tienen que mantener un gobierno estable, aunque eso signifique coaliciones incómodas para ellos? Vamos a ver, Sí. yo no le pido nada a nadie ni le doy consejos. Yo tampoco. Ya soy muy mayor para eso. Yo simplemente recuerdo lo que pasó en 2015. Tuvimos esas elecciones que, como recordaba el presidente Felipe González, fueron casi en Navidad, y entonces nosotros teníamos 123, el PSOE tenía 85, Ciudadanos tenía 40. Yo, al día siguiente de las elecciones, 21 lunes, convoqué al Comité Ejecutivo de mi partido y dije, mi propuesta es ofrecer
una gran coalición a los socialistas, que eran los segundos, y a los de Ciudadanos. Este es el modelo que hay en Europa. Esto es romper una tradición absurda que impide las coaliciones entre los partidos que tantas cosas han hecho con España, con sus errores, y eso fue lo que planteé. Bueno, el éxito que tuve pues es el conocido por todos y no voy a entrar en detalles, pero es que luego se repitieron las elecciones en el 16 y volví a plantear lo mismo. Tampoco tuve mucho éxito, pero al menos conseguí que Ciudadanos nos apoyara y logramos 169 diputados. La mayoría era 176. Bueno, y sacamos 2 presupuestos. Y yo recuerdo que necesitábamos los votos de partidos que tenían 1. El caso más paradigmático era Canarias, donde tuve que ir a pactarlos a Gran Canaria con Nueva Canaria y a Tenerife con Coalición Canaria, porque entre los dos no se llevaban todo lo bien que debían de ver. Bueno, pues lo sacamos, o sea, se pudo gobernar. Ahora, yo digo una cosa, no se puede gobernar si no tienes mayoría, es que no es posible. Entonces, lo que hay que hacer es un pacto para 4 años, bueno, entre, oye, lo que se puede hacer con arreglo a lo que digan los españoles. Esa es mi opinión. Pero pretender gobernar sin mayoría, y sobre todo si tienes 120, 130, es que no es posible, vamos, yo lo tengo clarísimo. De hecho, a nosotros nos pusieron una moción de censura porque había 180, que son más que los que teníamos nosotros. Sí, última palabra. Por si alguien no se ha dado cuenta, y de esos segundos presupuestos de los que habla, con eso seguimos. Sí. Después no ha habido ninguna posibilidad de votar otros presupuestos. O sea que seguimos con los presupuestos de Montoro. Bueno, vamos a ver. Ya que habla de 2016, si me preguntan cuál es mi posición ahora, diré, hombre, es que no he cambiado mucho desde 2016. O sea, debo ser tan resiliente como la Constitución y cambio bastante menos que Renzi. No me reinvento cada rato. Entonces me preguntaron en enero de 2016, digo, oiga, miren, vamos a ver, tiene que haber un gobierno y en la primera fuerza política está en mejores condiciones de formar gobierno que nadie, que era este señor. Por eso me criticaban. Entonces, los partidos que no tienen la posibilidad de formar gobierno no pueden impedir que se forme un gobierno de quien pueda hacerlo. Eso lo dije en febrero de 2016, pero lo repetí en agosto de 2016 pidiendo, y el 7 de julio, el gobierno ya, para no ir a nuevas elecciones. Y se me ocurrió decir algo que ahora ya no me atrevo a decir, porque ahora sí que me dan miedo las redes sociales, ¿no? No, no es verdad. Es decir, bueno, si se van repitiendo elecciones así, no será con los mismos candidatos, ¿no? Eso lo dije entonces. Ahora lo dice mucha gente, yo no. Pero en julio pedí gobierno ya. Julio de 2017. Lo dejé por escrito. Y en agosto estaba en Argentina. Eso, que alguna vez comentamos eso. Si usted cree que ha comprendido lo que pasa en Argentina, es que no se lo han contado bien. Bueno, yo lo podría decir ahora de España. ¿Usted cree que ha comprendido lo que pasa en España? Entonces no se lo han contado bien, porque si no, no se explicaría. El 1 de agosto, ¿por qué tienes tan buena memoria con el 1 de agosto? Porque estaba con Daniel Barenboim haciendo un extraño seminario en el Teatro Colón en Argentina con judíos, palestinos y no sé cuántos, con esas bromas de Daniel. Bueno, y me abordó la prensa y hice una declaración un poco intempestiva. Digo, mire, sigo diciendo lo mismo. Los que no tienen la posibilidad de formar gobierno tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales, que los tenemos dentro. Los tenemos en la relación con Europa y en algunas reformas estructurales que están demasiado retrasadas. Eso se puede pactar, aunque no se esté en el gobierno. Hombre, déjenme que le rinda un homenaje a cómo ha navegado Antonio Costa en Portugal. Déjenme, porque se pueden hacer algunas cosas. El problema es ponerse a hacerla, olvidarse del sentimiento trágico de la existencia para intentar saber qué tan diferentes no somos. Bueno, estamos muy fuera de tiempo. Ha sido un placer realmente verles debatir de una manera tan distendida y tan abierta. Creo que han sido muy, muy generosos con la audiencia y, por favor, un aplauso para ellos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los tres. Era la cita más esperada de la mañana de hoy y creo que nadie ha salido defraudado. Hacemos una parada hasta las 4:30, que volveremos con más temas como la integración digital y sostenibilidad en la empresa, los retos de la inteligencia artificial y malestar social y revolución política. Les esperamos a las 4:30. Gracias.